empezar a grabar. Bueno, le queremos dar la bienvenida hoy a María Tocalino, que para nosotros es un placer tenerla con nosotros en la clase de hoy, porque bueno, es coordinadora de una de las sedes de la residencia, así que nos va acompañando en nuestra formación. Patricia. Hoy la clase va a ser compartida, va a haber una parte que va a dar María, y otra parte la va a dar el equipo. María es psicopedagoga de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la Ciudad de Buenos Aires. Es coordinadora de psicopedagogía del área de atención de niños pequeños, de 0 a 5 años, y es docente de la carrera práctica profesional 2 de la carrera de psicopedagogía de la Universidad de San Martín. Bueno, bienvenida María. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para fines organizativos, más o menos, ¿cómo vamos a organizar los tiempos de la clase? Calculamos Sí, hasta qué hora. calculemos 40 minutos, si te parece. Bueno, perfecto. Bueno. La idea es así, le invitamos a María porque, bueno, además de ser una referente para nosotras, ella trabaja en el Hospital de Niños, que es un tercer nivel de atención, y como les contaba, está en el área de niños pequeños. Entonces la idea de hoy era presentar cómo se trabaja en un tercer nivel, y después que nosotras como equipo presentemos un dispositivo y un primer nivel de atención también en primera infancia. Bueno, pero hacemos así. Bueno, muy bien. Bueno, quiero agradecer la invitación a todo el equipo, a Andy y a Cristina especialmente. Bueno, lo primero que me encantó cuando me convocaron fue el título del curso, ¿no? Que me resultó muy sugestivo y el término vacunar, y que seguramente a lo largo de los encuentros fue como, digamos, ensanchando sus fronteras la palabra vacunar. Y bueno, lo primero que hice también fue buscarlo en el diccionario, y dice acción de mecer al niño en la cuna o en los brazos para que se duerma. Esta fue la primera definición que encontré y que me llevó directo a un libro de Daniel, del sostén a la transgresión, y leo una partecita que dice así: cuando el tener en brazos se transforma en un sostén, adquiere el valor de un dar. La sola acción de tener en brazos no garantiza que se esté produciendo un acto de sostén. El sostén de apoyo se compone de actos y acontecimientos más que de simples apoyos. El sostén implica un acto de intercambio desde una asimetría empática. Sostener es consecuencia de un aprendizaje. Y un poco parafraseándolo a Daniel, pensando en las intervenciones en el hospital, digo: acunar infancia, sostener en el tercer nivel de atención, se compone de actos y de acontecimientos más que de simples apoyos. Implica un acto de intercambio desde una simetría empática. Sostener es consecuencia de un aprendizaje. Y lo que yo voy un poco a intentar transmitir es algo de este aprendizaje y de este recorrido que fuimos haciendo en el hospital, en mi hospital, un hospital de tercer nivel de atención, ¿no? Bueno, ahora sí, voy a ver si comparto la pantalla. Bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Voy a correr acá un costadito. Bueno. Yo acá puse como un punteo de temas que me parece que vamos a tener que ir yendo como muy rapidito, porque si no, no voy a llegar a lo que quiero desarrollar un poquito más, que tiene que ver con estas últimas experiencias. Pero bueno, quería situar algunas cosas en relación a la historia del hospital que me parecían importantes, y en relación al trabajo con las infancias, el desarrollo en contexto, la detección de los problemas, por qué consulta, con qué están relacionadas las consultas por el aprendizaje de niños pequeños,
Y estas experiencias de la atención conjunta pediatría del desarrollo de psicopedagogía y el consultorio de seguimiento de desarrollo de niños de alto riesgo neonatal, que si bien es un consultorio que actualmente está como en reformulación, quería transmitir, bueno, lo que fue nuestro trabajo justo hasta antes de la pandemia. Y otro trabajo articulado con estos que tiene que ver con leyendo a los bebés, así lo llamamos, en la sala de madres de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bueno, como decía recién Euge, cuando hablamos de niveles de atención, uno, digamos, en un primer nivel de atención uno podría decir que ahí se resuelven la mayor parte de las problemáticas de salud, tiene que ver con la atención comunitaria, la atención ambulatoria, cerca de la familia. Bueno, las chicas seguramente van a poder transmitir mucho más de esta experiencia porque tiene que ver con su lugar de trabajo. En un segundo nivel se resolverían un 10% de las problemáticas, son los hospitales y que cuentan ya con algunas especialidades, y en un tercer nivel, donde estaríamos nosotros, se resolverían una mínima parte de estos problemas de salud, que tendrían que ver con la alta complejidad. Los tres niveles tienen que articularse en un sistema de referencia y contrarreferencia, y yo digo que este es un gran desafío porque muchas veces no logramos funcionar de esta manera, ¿no? Bueno, nuestro hospital tiene a su vez digamos, además de atender toda una población, pacientes que requieren de digamos, de esta complejidad, tiene su división de promoción y protección de la salud, dedicada a la parte epidemiológica, al control del niño sano, con una importante función docente en la formación de los residentes de diferentes especialidades. Y por supuesto que voy a decir que, y sostener que las acciones de prevención y promoción de la salud van a ser pertinentes cualquiera sea el nivel de atención, ¿no? Y esta es desde una perspectiva desde la cual intervenimos en el hospital de alta complejidad. Entonces, bueno, cómo pensarnos un poco como psicopedagogos insertos en un hospital pediátrico del tercer nivel, en el abordaje de la primera infancia, de las infancias tempranas, porque yo creo que acá también el adjetivo lo temprano ayuda también a situarnos en los primeros tiempos y fundantes, ¿no? Tiempos de constitución, de construcción, de apropiación de nuevas herramientas, de conocimientos. Y a esta altura tenemos ya, creo que claro, que digamos, no hay un único modo de transitar la infancia, que vamos a hablar y pensar entonces en infancias en plural, que vamos a hablar de infancias situadas o en contextos, ¿no? Y tener en cuenta los diferentes contextos en que se produce el desarrollo y los diferentes modos. Y voy a volver para atrás en la historia de la institución, pero para apuntar solamente dos cositas que me parecen muy importantes. Una, cuando se incluyen los psicopedagogos en el hospital, que esto está muy ligado a la cátedra de pediatría y al doctor Florencio Escardó, y a la creación del Servicio de Psicopatología y la Unidad de Salud Mental, en donde, digamos, se encuentra inserto nuestro equipo. Y esto lo voy a marcar porque tiene que ver de alguna manera, digamos, todo el trabajo del doctor Escardó en relación a cómo pensar las infancias de un modo diferente a como venían pensando en ese momento y en relación fundamentalmente a lo que tenía que ver, digamos, con una mirada mucho más integral, incluyendo también, integrando todo lo que tenía que ver con las distintas dimensiones en relación a la salud y al desarrollo y a la familia, ¿no? En aquel momento, bueno, él fue pionero en pensar la internación conjunta de las madres con sus hijos. Esto que hoy nos parece tan obvio, en aquel momento no lo era, y tenía que ver con toda esta, digamos, un poco influenciado por autores de aquella época, como Bowlby, Spitz, todo el interés por el abordaje del vínculo temprano y la implicancia que tenía esto en relación al desarrollo. Lo que
tiene que ver también con favorecer la participación de las madres durante la internación de los chicos, ¿no? Toda esta perspectiva en relación a la educación de la salud, darle lugar, ¿no? A las madres. El trabajo interdisciplinario, digamos, de una medicina que en aquel momento era muy biologista, muy organicista, se empiezan a incluir otros profesionales de otras disciplinas, con lo cual esto implicaba, bueno, una mayor amplitud para comprender los problemas y para encontrar soluciones también o respuestas. La prevención, se empieza a correr el foco y digamos, a pensarse también desde esta perspectiva. La estimulación temprana, digamos, en nuestro hospital, la doctora Lidia Coriat trabajó junto a Escardó y fue de algún modo, digamos, también precursora y organizadora de lo que fue después la carrera de estimulación temprana. Y, bueno, también el ingreso del psicoanálisis al hospital a partir de todas estas miradas que empiezan a integrarse, ¿no? Yo creo que hoy en día, digamos, es también especialización con la que nos encontramos desde la medicina y desde distintos ámbitos, y bueno, y es como que continuamente estamos enfrentados con esta de poder, bueno, sostener y recuperar esta mirada integral en relación a la salud y al desarrollo, ¿no? Bueno, he hecho este pasaje muy rapidito en relación a algunas cosas de la historia. Bueno, entrando ya un poco en los niños pequeños y qué es lo que observamos en las consultas cuando llegan al hospital, primero que hay un aumento de la demanda y consultas cada vez a etapas más tempranas. Las problemáticas también son cada vez más complejas, un poco por las características de nuestro hospital. Nosotros, bueno, muchos de los niños por los cuales se consultan, digamos, tienen alguna problemática o patología orgánica. Muchas veces también pertenecen a contextos o a digamos, sociales vulnerables, y entonces a veces hablamos de este doble riesgo con el que nos encontramos en relación a lo biológico y a lo ambiental también. También problemáticas relacionadas a contextos familiares disfuncionales y a las prácticas de crianza, todo lo que tiene que ver con las problemáticas del desarrollo, ¿no? En las dificultades que aparecen en las adquisiciones en las distintas áreas, dificultades que a veces están más ligadas a problemáticas específicas del dominio cognitivo. Por la etapa, al hablar de niños pequeños, también nos encontramos con muchas consultas ligadas a las dificultades en la adaptación o la integración al nivel inicial. Bueno, esto, como decía antes, enfermedades de base orgánicas que pueden comprometer el desarrollo tanto cognitivo como el aprendizaje. El tema de los trastornos del lenguaje es una consulta como bastante frecuente en los niños pequeños, las digamos, dificultades en el desarrollo que ponen en cuestión muchas veces el proceso de alfabetización. Bueno, por supuesto que siempre que hablamos de niños pequeños nunca vamos a hablar de trastornos específicos en el aprendizaje, pero sí siempre vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con evaluar y considerar los predictores o en relación a los procesos de la lectura, la escritura y matemáticas para poder realizar intervenciones oportunas. Bueno, y entonces, ¿qué respuestas desde el equipo vamos dando en relación a estas problemáticas por las cuales se consulta en el hospital, en el área temprana? Bueno, acá hay distintos dispositivos, bueno, por un lado lo que tiene que ver con, desde nuestra inserción en el área de salud mental, donde trabajamos en equipos interdisciplinarios con psicólogos, músicos terapeutas, trabajadores sociales, psiquiatras, participamos de las admisiones y evaluaciones interdisciplinarias, realizamos también interconsultas de pacientes internados, diagnósticos y tratamientos, hay distintos dispositivos interdisciplinarios como el consultorio de espina bífida,
Estos dos consultorios que son los que yo quería hacer, donde, bueno, pensamos algunas intervenciones, por ahí transmitir un poco hoy la experiencia, el consultorio de seguimiento de desarrollo de niños de alto riesgo neonatal y el consultorio de desarrollo. Otras actividades y propuestas que están más dirigidas a lo que nosotros llamamos más del orden de lo preventivo, promocional, como nuestro proyecto de promoción de lecturas, y estas intervenciones más específicas en relación bueno, a lo que sucede en nuestro hospital, ¿no? Por ejemplo, esto de lectura en la sala de madres de la unidad de cuidados intensivos neonatales, por ahí como una experiencia distinta a otros niveles de atención en relación a acercar y compartir lectura, ¿no? Bueno, el taller de juego, en fin. Y creo que hay muchas acá, quedaron algunas figuras en blanco, porque creo que esto es como muy móvil, ¿no? Cómo vamos pensando propuestas e intervenciones en función de las demandas, de las necesidades, en función de las posibilidades, así como hay otras que por ahí, digamos, no las podemos realizar por faltas de recursos, ¿no? O debemos hacer como cambios o virajes ahí. Bueno, puntuando algunas, digamos, desde dónde pensamos el aprendizaje y el desarrollo, bueno, parto de la idea de que el aprendizaje o el desarrollo no se puede explicar por procesos, digamos, autosuficientes, de modo autosuficiente por procesos internos del niño, sino que siempre vamos a considerar unidades de análisis complejas en las que se van a entrelazar diferentes dimensiones del orden de lo biológico, lo subjetivo, lo cognitivo, en relación a un contexto. Y estas dimensiones siempre decimos que no se suman ni se multiplican, sino que van a tejer una trama que va a ser singular en cada caso, y en función de esto se va a producir este desarrollo, este aprendizaje, o aparecerán las dificultades o el problema. Y siempre vamos a pensar que puede haber una, digamos, participación esencial de algunas de estas dimensiones en contraposición a pensar una responsabilidad única o la causa, ¿no? Esto es lo que, digamos, por eso podemos explicar o decir que frente a una misma patología vamos a tener evoluciones diferentes, que esto va a estar ligado a una multiplicidad de situaciones de cómo se entraman estas cuestiones, ¿no? En relación a bueno, qué pasa con la estimulación, con las intervenciones oportunas, cómo es significado por la familia esta problemática, en fin, de ahí es que vamos a ir pensando, digamos, en cada caso cómo se juega estas cuestiones. Bueno, a ver. Otro concepto que no voy a desarrollar, pero a mí me parece que es fundamental cuando pensamos en niños pequeños y en desarrollo, es el de plasticidad cerebral, y que va a constituirse, bueno, como decimos, en los pilares en relación a la intervención con niños pequeños. Y entonces, entrando, bueno, un poco en la pesquisa de los problemas del desarrollo, bueno, el marco apropiado para el reconocimiento oportuno de estas problemáticas es los controles de salud, el control pediátrico, porque es ahí donde los padres suelen llevar sus preocupaciones, y es quien tiene contacto con la familia en los primeros tiempos, ¿no? Digamos, siempre decimos esto, que previo a que digamos, un chico esté inserto en otra institución, ya sea el inicio en el jardín maternal, un centro de primera infancia, el pediatra va a ser aquel que va bueno, a tener una función fundamental acompañando a la familia en el desarrollo de sus hijos, y bueno, pudiendo estar ahí detectando, digamos, aquellas perturbaciones que puedan surgir. Y en relación a los problemas del desarrollo, otra idea que me parece importante es que necesitan para un correcto abordaje un enfoque multidisciplinario, ¿no? Como que no lo vamos a poder pensar solamente desde una sola disciplina para construir un diagnóstico y pensar una intervención. Bueno, otro punto que me parece importante hacer referencia es lo que tiene que ver con las trayectorias del desarrollo. Las
las pautas de desarrollo pueden aparecer en un periodo variable, existen rangos de edad en los cuales es esperable que aparezcan, y bueno, nos vamos a encontrar con distintas trayectorias. Cuando uno habla de desarrollo típico, se define como la adquisición de pautas que ocurren en una secuencia y ritmos similares en la mayoría de la población de la misma edad, y siempre igual hay que tener en cuenta las variaciones normales, digamos, como que hablamos de curvas en ese desarrollo. Algunos chicos tardan más en hablar que otros, algunos caminan antes que otros. Los tiempos de los aprendizajes no van a ser los mismos para todos y están muy relacionados no solo con la maduración biológica, sino también en que haya otro que habilite esos aprendizajes. Esta me parece que es una idea como central, ¿no? Frente a una demora en el desarrollo, lo que por ahí, bueno, empieza a adquirir cierto valor desde la clínica, siempre es importante la intervención. A veces es, digamos, la vigilancia, el poder generar espacios para escuchar a los padres y ver, bueno, con qué tendrá que ver esta demora, si es, bueno, por ejemplo, en relación al lenguaje, si se lo habilita a ese niñito, se le da tiempo, cómo son esos intercambios, si está mucho tiempo expuesta a las pantallas, digamos, como uno empieza a hacer intervenciones para ver con qué movimientos se pueden producir, ¿no? Frente a los retrasos en el desarrollo, sería cuando las pautas ya se adquieren, digamos, no a una velocidad más lenta de lo que se esperaría, ¿no? El retraso acá podría comprometer unas áreas o varias áreas, ahí sería cuando hablamos en retrasos globales del desarrollo, y siempre esta idea de que cuando nos encontramos con un retraso global del desarrollo, este es un diagnóstico transitorio que, digamos, uno lo aplica hasta alrededor de los 5 años, ¿no? Como que después este diagnóstico debería ser ya reemplazado por un diagnóstico más específico, ¿no? En la medida que se adquiere más especificación en las funciones y en los distintos dominios. Hay estudios que hacen referencias como un alto porcentaje de chicos con retrasos globales del desarrollo que posteriormente fueron diagnosticados con una discapacidad intelectual, ¿no? Como hay una alta correlación entre estos diagnósticos. Hay también muchas veces nos encontramos con chiquitos que presentan retrasos en el desarrollo como muy asociados a cuestiones más medioambientales y ligados a faltas de oportunidades, a, digamos, faltas de acceso a determinadas intervenciones, a veces a espacios como que puedan estimular de alguna manera sus contextos de crianza, y uno ve que cuando ahí se producen modificaciones o se enriquecen esos contextos, como, digamos, hay segundas oportunidades para estos chicos, ¿no? Cuando nos encontramos ante desviaciones del desarrollo, esto tendrían que ver cuando las secuencias de adquisición de las pautas del desarrollo no es la esperada y el niño logra una pauta avanzada sin haber adquirido una precoz, ¿no? Esto es cuando decimos, por ejemplo, desarrolla el lenguaje sin sentido comunicativo, ¿no? Ahí hay una desviación en relación al desarrollo. Y en las regresiones se define cuando hay una pérdida de habilidades, ¿no? Ahí hay que diferenciar una regresión cuando uno ubica, bueno, alguna conducta ubicada en relación a un hecho puntual, a una situación que ocurre en una familia, lo típico que uno dice, el nacimiento de un hermanito, una mudanza, a aquellas regresiones que tienen que ver con, bueno, problemáticas más complejas del desarrollo. Bueno, y como decía antes, bueno, los tiempos de los aprendizajes no son los mismos para todos y están muy en relación no solo a la maduración biológica, sino a lo que, a que haya otro que habilite esos aprendizajes.
Y aquí yo tomo, yo no pude escuchar la clase de Patricia, pero tomo estos desarrollos que a mí me parecen fundamentales al momento de entender la clínica con niños pequeños, ¿no? Es cuando ella dice, es la demanda de quienes esperan en su hijo a un niño pequeño porque lo suponen capaz de tomar ese lugar, la que posibilita el movimiento de conquista de esa posición por parte de él. Es el deseo parental el que se anticipa a los sucesos, inaugurando un lugar para un niño antes de que él esté allí. Y esto me parece muy importante en relación a los chicos que presentan problemas en su desarrollo o algún déficit, porque lo que vemos es que como esta demanda muchas veces se ve tironeada o no aparece. Niñitos que llegan que no hablan y entonces se demora el ingreso al jardín porque si no habla no va a poder decirme si le pasa algo, o porque son físicamente muy pequeñitos y entonces se los sigue sosteniendo, se los llevan a UPA, se sigue haciendo por él como aún estando en condiciones de hacerlo. O porque le cuestan ciertas actividades grafomotoras y entonces se lo sigue llevando de la mano para que haga, para que dibuje, y en realidad se eternizan en esta estrategia, dejándolos en un lugar de mucha dependencia y de imposibilidad, ¿no? Y la otra concepto que me parece como muy importante en relación a los niños pequeños y el aprendizaje y el desarrollo tiene que ver con esto de esta posibilidad de apropiarse, de aprender, va a tener que ver mucho, no solo con las particulares del objeto, con los recursos que un chico tenga a su disposición, sino con que pueda estar en esta posición de aprendiz, ¿no? Porque acá también se va a inaugurar como un nuevo tiempo que va a tener que ver con, digamos, toda esta construcción de este nuevo lugar del niño como aprendiz en relación a esta salida y el niño en posición de alumno, digamos, el inicio del jardín, cómo se lo acompaña en este otro proceso, donde va a tener que, bueno, ingresar a la cultura escolar, encontrarse con nuevas legalidades, encontrarse con otros pares y adultos, constituirse de algún modo en uno más en esta serie, ¿no? Bueno, sintetizando hasta acá me parecían estos como algunos conceptos o miradas importantes para pensar cómo nos ubicamos en relación a las propuestas que estamos implementando. Bueno, esta es una de las, digamos, de los espacios que yo quería compartir que tiene que ver con la atención conjunta pediatría del desarrollo, psicopedagogía. En este espacio no trabajamos con bebés, sino con niños pequeños, entre 2 y 5 años aproximadamente. Realizamos entrevistas conjuntas con las pediatras con el fin de, pediatras especializadas en desarrollo, ¿no? Con el fin de pesquisar y evaluar chicos que pueden presentar, sospecha de presentar algún problema en su desarrollo, detectar situaciones de riesgo que podrían comprometerlos, y poder, digamos, implementar estrategias lo más tempranas posibles. A veces desde el espacio de este consultorio es que hacemos algunas intervenciones. En otros, digamos, es este primer espacio de evaluación que va a permitir hacer las derivaciones a otros, digamos, tratamientos o evaluaciones o otros efectores, ¿no? Ya sea para una evaluación o para, bueno, tratar estas problemáticas pesquisadas. Bueno, la mirada, por supuesto que va a ser integral e interdisciplinaria. A lo largo de los años, vuelvo para atrás, como les decía, fuimos cambiando en las modalidades de atención y en las ofertas de los espacios de atención. Y actualmente tenemos como tres espacios distintos. Uno que está dirigido a chicos, niños y niñas de 5 años que estén cursando el último año del nivel inicial con sospecha de presentar algún problema de su desarrollo o aprendizaje.
digamos, a este espacio, a este consultorio para hacer este tipo de evaluaciones dedicamos 2 horas semanales. Diríamos que muchos de estos llegamos tarde ya, por la edad. Muchas problemáticas podrían haberse detectado antes, y en otras, bueno, surgen en este momento nuevas preocupaciones. Este otro espacio que tiene que ver con niños de 3 a 5 años, que los motivos de consulta están relacionados especialmente con dificultades en el desarrollo del lenguaje. Este espacio surgió, digamos, por un lado, porque las dificultades en el lenguaje es un motivo de consulta muy frecuente en la clínica pediátrica, que, digamos, hay una prevalencia en los retrasos del habla y del lenguaje, depende de las definiciones que se utilicen, van entre un 2 y un 20%, por otro lado, también sabemos del impacto de las problemáticas en el lenguaje en los aprendizajes, por esto, digamos, por este doble interés, digamos, desde el punto de vista de las pediatras del desarrollo y desde el punto de vista psicopedagógico, es que este año es a partir de una beca de una residente ex residente que planteó este motivo de, digamos, esta propuesta de investigaciones que empezamos a trabajar con, insertándonos en estas consultas. Y una tercera modalidad que tiene más que ver con interconsultas que surgen desde otros espacios del hospital, y estas son como más a demanda que generamos las evaluaciones, ¿no? Bueno, que pueden tener que ver con problemáticas del desarrollo asociadas a alguna enfermedad específica, o chicos que, por ejemplo, ahora hace muy poquitito, un chiquito de 2 años y 11 meses que había estado internado con un diagnóstico de una encefalitis autoinmune, y cuando es dado de alta, previo al alta, se pide una evaluación nuestra, digamos, para su seguimiento, y por dificultades que ellos habían, digamos, detectado fundamentalmente en el dominio del lenguaje. Bueno, una particularidad de estos tiempos es que muchos de estos chiquitos discontinuaron sus seguimientos pediátricos durante la pandemia, o transcurrieron sus primeros años en situaciones, digamos, sin haber podido ir al jardín, muchas veces con situaciones adversas desde lo familiar, y bueno, esto también creo que es lo que nosotros vemos en estos momentos en las consultas de niños pequeños, ¿no? Bueno, entonces hacemos una entrevista conjunta con las pediatras del desarrollo. Las entrevistas a padres un poco van a tener que ver con, bueno, escuchar sus preocupaciones, historizar el motivo de consultas, ver todo lo que tenga que ver con la historia de desarrollo, los antecedentes, ¿no? Todo lo previo al nacimiento, lo perinatal, lo postnatal. En lo que tiene que ver con la intervención con el niño, planteamos 2 modalidades siempre. Por un lado, una sesión de juego, que puede ser con el niño solo, o vincular con algunos de los papás. Esto se evalúa de acuerdo a cada situación. Igualmente, en general, estas evaluaciones son en presencia de los padres, no los hacemos solos con los chicos. Y en esas sesiones de juegos, lo que vamos un poco lo que va a guiar nuestra observación va a tener que ver con, bueno, ver los modos de vinculación, cómo se apropian de los objetos de conocimientos, y qué es lo que pueden desplegar a partir de una propuesta lúdica. Los ejes van a estar girando en torno a observaciones en relación al lenguaje y la comunicación, a aspectos psicomotores, el cuerpo, los procesos cognitivos, y depende de las edades también, ir pesquisando cuestiones de los predictores de los aprendizajes de la lectura, la escritura y el cálculo.
Aplicamos escalas de screening, y acá yo siempre hago una salvedad, si bien estas escalas de screening, digamos, nosotros acá ya estamos en la mayoría de las veces frente a chicos con una sospecha ya bastante instalada de que pueden haber problemáticas en su desarrollo, pero nos permite muchas veces estas escalas hacer como apreciaciones rápidas en el momento, para poder orientar después un diagnóstico, poder elaborar hipótesis, ver, digamos, en qué dominios o en qué áreas nosotros vemos que puede haber un mayor compromiso en este momento. Así que bueno, hacemos este uso de las escalas de screening aún frente a chicos que presentan alguna problemática, porque nos permite dinamizar de algún modo la consulta. Y también, bueno, aquellos chicos por ahí más comprometidos desde el punto de vista del desarrollo y que a veces no los podemos evaluar a través de otras pruebas como más estructuradas y estandarizadas, las escalas de screening nos permiten, digamos, como en general tienen, digamos, propuestas que son más lúdicas y para emplear en contextos más naturales, nos permiten también hacer apreciaciones. Bueno, en ese momento, digamos, la idea es poder, bueno, hacer las devoluciones cuando estas son interconsultas que tienen sus pediatras de cabeceras o de otras instituciones, poder hacer las devoluciones a los otros profesionales y, bueno, armar redes con otros. Nosotros no tenemos una población que sea, no trabajamos con un área programática y con una población de la zona, sino que al ser un hospital de tercer nivel, esto de poder armar redes con otras instituciones es muy importante. Y la propuesta, por supuesto, de esta intervención apunta a una mirada integral, interdisciplinaria, y estas evaluaciones como una oportunidad. Estas son las escalas de screening que usamos. En realidad la PRONAPE yo la pongo acá, pero las usan las pediatras, no la usamos nosotros. Con los más chiquititos, la escala de evaluación de desarrollo psicomotor, la Rodríguez Arancibias, que es la escala chilena, el CAT-CLAMS, que es una escala americana. Voy a correr acá. El TADI, a partir de los 3, que es una escala que la verdad que la empezamos a usar muchísimo, digamos, sobre todo a partir de los 2, 3 años. Y bueno, después vamos a hablar un poquito de esto, pero voy a seguir. Entonces, frente a los problemas en el desarrollo, detectarlos tempranamente se optimiza utilizando pruebas de pesquisa. Por supuesto que toda prueba de pesquisa debe ser contextualizada e historizada y puesta en relación con los otros, digamos, elementos y conocimientos que tenemos en relación a ese niñito, lo que le pasa y a su familia también, ¿no? Bueno. A ver cómo vamos con el tiempo. No, vamos re mal con el tiempo, ¿no? Me parece que voy a seguir. Bueno, otro aspecto importante es que cuando trabajamos con niños pequeños no es sin los padres y o cuidadores, ¿no? Esto siempre buscamos generar intervenciones que que los tengamos en cuenta, ¿no? Y porque el trabajo con los papás es necesario para, bueno, poder abordar las problemáticas del desarrollo en chicos chiquitos. Bueno, este es el otro consultorio que yo quería transmitir un poquito, la experiencia. El objetivo de este consultorio tuvo que ver con habilitar un espacio de seguimiento integral de un grupo de bebés de alto riesgo neonatal y de sus papás, con el fin de favorecer justamente intervenciones oportunas. Son niños con condiciones crónicas complejas. Nosotros acá también nos insertamos a partir de un trabajo con
2 becarias en su momento que habían planteado, bueno, un trabajo a realizar en esta área, y funcionábamos una vez por semana bajo esta modalidad. Yo lo que quiero aclarar es que creo que a muchos nos debe pasar lo mismo, digamos, uno diría, para el consultorio de seguimiento del desarrollo de niños de alto riesgo neonatal, deberíamos contar con un psicopedagogo inserto full time dentro de este dispositivo. Nosotros son dispositivos que en realidad vamos haciendo como un lugarcito y generando una propuesta dentro de todas las otras propuestas que hacemos en el hospital, ¿no? Y a veces, bueno, a través de becarios nos ayuda mucho a poder, bueno, empezar a desarrollar algo de esto. Los bebés que llegan al seguimiento generalmente han sido recién externados de la unidad de cuidados intensivos neonatal y se encuentran en un momento clave, ¿no? del fortalecimiento del vínculo entre las mamás y las familias y los bebés, porque muchos de ellos han estado largo tiempo en la UNCIN. Por eso la importancia de generar espacios, ¿no? Para su seguimiento, para observar la conducta del bebé, para observar cuestiones de la modalidad de interacción, sus primeros aprendizajes, y bueno, todo digamos, la anticipación que tenemos que tener, ya que sabemos que tienen mayor riesgo de presentar problemáticas en el desarrollo, más allá de aquellos que por ahí se detecta ya que hay alguna patología específica, ¿no? Porque, bueno, la inmadurez propia del sistema nervioso del niño prematuro condiciona diferencias en su evolución neuromadurativa, aún en ausencia de lesiones. Bueno, esto que decía, la demora en el establecimiento del vínculo, hay mayor frecuencia de anomalías del desarrollo, y en la medida que aumenta la prevalencia, al aumentar los factores de riesgo, principalmente cuando desciende la edad gestacional y el peso al nacer. Hoy en día está como muy, digamos, desde donde se piensa las intervenciones en la UNCIN tiene que ver con los cuidados centrados en el desarrollo, ¿no? Hay como una mirada en relación a esto, que bueno, para prevenir de alguna manera y disminuir el impacto bueno, de las intervenciones en la niña, ¿no? Entonces, bueno, se favorece el acceso, digamos, irrestricto de los padres a la UNCIN, el apoyo a la lactancia, el contacto piel a piel, digamos, favorecer los momentos de intimidad entre los papás y el bebé. Bueno, y en este seguimiento nuestra modalidad tuvo que ver con trabajar en conjunto. Bueno, por un lado estaba el examen físico que hacían las neonatólogas, las observaciones vinculares, la exploración del desarrollo, y bueno, dar un lugar de escucha a los papás, ¿no? Acá también, bueno, las escalas de desarrollo para nosotros han sido como muy importantes en este seguimiento. Y cuando dentro de este seguimiento pasábamos ya a unas instancias más de evaluación, además de las que mencioné antes, utilizamos la escala de desarrollo, el Bailey. Esperen que quería acá. Bueno, y en la medida que los chicos, digamos, van creciendo, van apareciendo como nuevas consultas, ¿no? Entre los 3 y 5 años que nos encontramos, bueno, por un lado con todo lo que tiene que ver, como decía antes, el ingreso al nivel inicial y aquellas problemáticas que empiecen a ponerse, que puedan empezar a aparecer en la medida que los chicos están expuestos a mayores exigencias académicas, sociales y vinculares. No les voy a contar los ejemplos, pero sí quería, porque me parece que ya estamos mal con el tiempo, ¿no? No sé, Eugenia, si estás por ahí. Sí, María, acá estamos. Bueno, voy a comentar esto. Esta fue una experiencia, digamos,
una experiencia que, porque me parecía que era como muy gráfico lo que pudimos ver acá. Este fue un trabajo que hicimos donde seguimos, eran 76 pacientes, de estos pacientes había un 64% por ciento que habían sido externados de la unidad de cuidados intensivos del hospital, y un 36% que venían de otras unidades de cuidados intensivos. Analizando los que, digamos, habían sido externados de nuestra unidad de cuidados intensivos, había un 49% que habían sido prematuros, digamos que esa había sido, la prematurez había sido el motivo de internación, y digamos las problemáticas asociadas a su prematurez. Un 35% habían sido prematuros, digamos, intervenciones por temas quirúrgicos del nacido a término, como por ahí chicos con cardiopatías congénitas, mielomeningoceles, digamos, distintos tipos de problemáticas quirúrgicas, y un 16% eran otros que tenían que ver con causas por ahí infecciosas, sífilis, meningitis, entre otras. En la primera evaluación que nosotros hicimos, que dentro del primer año, había casi un 5% que indicaban retraso, un 50% que estaban dentro de una categoría de riesgo, y un 41,5% dentro de la normalidad. Cuando nosotros en el segundo año hacemos una segunda evaluación, tomando a estos chicos que estaban, en la primera evaluación habían indicado riesgo retraso, que los juntamos en 53%, ahí se produjeron estas modificaciones. Digamos, hubo un grupo de chicos que quedó en una categoría de un 36% de riesgo retraso, y un 18% pasó a esta categoría normal. Y en el otro grupo, dentro de los que estaban en el rango de normal, se produjo ahí esta diferenciación. Un grupo quedó, digamos, siguió teniendo un desempeño dentro de lo normal, y otro grupo apareció de riesgo. ¿Y qué es lo que nosotros nos permite ver esto? Es cómo, digamos, en el primer grupo, donde había más evaluaciones de riesgo-retraso, frente a las intervenciones que se hicieron en ese momento, permitió que, se produjeran avances. Y por otro lado, como la importancia del seguimiento y la vigilancia, porque en este grupo, que las primeras evaluaciones estaban dentro de un rango de normalidad, lo importante que fue estar atentos a aquellas dificultades que por ahí aparecían en la medida que había ciertas funciones que empezaban a emerger, ¿no? Por ejemplo, el tema del lenguaje era bastante frecuente. No sé si se entendió lo que quise decir, pero... sí, María, sí, sí. ¿Se entendió? Bueno. De ahí, bueno, la importancia de la vigilancia, ¿no? Bueno, y esto me va a quedar, pero lo único que les voy a decir en relación a esto fue que, bueno, una experiencia en la sala de madres, que tuvo que ver con, por ahí con una inquietud de la jefa de la unidad de cuidados intensivos neonatal a partir de ciertas investigaciones que ella había leído, donde los bebés que eran expuestos en la UNSIN a la lectura de cuentos, esto después tenía efectos en el desarrollo del lenguaje, en las habilidades cognitivas, y al mismo tiempo tenía como un correlato digamos, a nivel físico durante en el momento que los bebés estaban internados. Por ejemplo, cambios en cuestiones de ritmo cardíaco, etcétera, como que se veía algún impacto en esto. Nosotros tomamos esto como, la importancia de ese vínculo temprano, de ese encuentro entre la mamá y el bebé, el lugar de la voz materna, ¿no? En el armado de esta relación. Y fue a partir de ahí que, armamos una propuesta con
la lectura de cuentos que seleccionamos especialmente para trabajar en la sala de madres, y con el objetivo, por ahí, no todos llegaron a entrar con su librito a la NEO, pero sí para nosotros era que ellas pudieran llevarse de alguna manera este trabajo ellas en relación a la palabra, la lectura y un momento de encuentro, ¿no? Bueno, me parece que voy a tener que dejar acá, ¿no? Y en todo caso después, si quieren, me preguntan más sobre esto. Dejo de compartir. Dale, María, muchas gracias. Bueno. Sí, vamos a repartir los tiempos y bueno, al final si podemos intercambiar, si nos da un ratito para intercambiar, si no, de todos modos podemos pasar los mails para que también hagan consultas por otras vías. Sí. Así damos lugar a la presentación de Cris. Bueno, les voy a presentar a mi compañera, la licenciada Cristina Riaño. Cris es mi compañera en este recorrido en el Centro de Salud desde hace más de 30 años. Compartimos las coordinadoras del equipo y además ella es docente en el profesorado Alicia Moro de Justo, docente de psicopedagogas también en ese lugar. Se ha dedicado también a la responsabilidad social empresaria, asesorando empresas en la puesta en práctica de proyectos solidarios. Y bueno, muchas cosas más, pero sobre todo una gran profesional y una gran persona. Así que le damos la palabra para que les cuente un dispositivo que la verdad que viene sosteniendo, ideando y reformando creativamente hace bastante tiempo, junto con las residentes que lo lleva a cabo. Cristi. Bueno, gracias, Andy. Buen día a todas y gracias por participar hoy en esta jornada. Gracias, María, por participar hoy. Bueno, nosotros vamos a contar, o yo voy a contar, me sale el nosotros y me parece que no es casual porque las actividades que surgen del equipo y que se hacen en el equipo son pensadas por todos. Así que voy a hablar especialmente de ACUNAR, que es un espacio preventivo y de acción que pensamos hace mucho tiempo, tiene bastante historia y tiene como una metáfora que lo preside de siempre que vamos a algún lugar, que es que para educar al niño se necesita la aldea entera. Y me parece que da cuenta también del posicionamiento ideológico y teórico que nos sustenta, que es el generar un proceso de conocimiento junto con otros. Tomé la palabra maternar, que me parece que es muy, digamos, maternar y apapachar, que son como palabras muy, no sé, muy afectivas, y me parece que eso también representa el modo en que nos acercamos y transcurrimos por el dispositivo. Maternar como abrazar, pero también establecer pautas, proteger y recibir en un regazo amoroso, es cuidar, es establecer lazos afectivos profundos, pero poner límites, es empatizar con los niños, conectar con sus necesidades y fundar en ese vínculo los cimientos para el despliegue integral de su desarrollo. Y apapachar, que es de origen mexicano, es una metáfora difícil de traducir, tiene que ver más bueno, con acariciar con el alma, que es un poco nuestro espíritu. ¿Cómo? Nuestro trabajo, fundamentalmente, desde que empezó, siempre pensamos que el contexto familiar era importante para entender lo que le pasaba a los niños. El contexto familiar como contexto de regularidades, como contexto que provee y que funda la subjetividad de un niño desde las decisiones que se toman o que permiten la función parental de cada familia. Y también
porque veíamos a los pacientes después, años más tarde, llegar con situaciones ligadas a dificultades del aprendizaje que hubieran sido prevenibles. Nuestro trabajo se sustenta claramente desde una posición de atención primaria, somos primer nivel de atención, a diferencia de lo que María contaba, somos primer nivel de atención, y como APS sostenemos el derecho a la salud integral para todos, mediante la participación, instando a todos los actores de nuestro trabajo a promoverla. Ello implica acciones comunitarias y participativas destinadas a la promoción, prevención de acciones que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad. Las acciones siempre son consensuadas, con quien sea, con las instituciones, con las familias, con los padres o con los niños, a fin de construir juntos una estrategia que intente dar solución o resolución a una situación problemática. Atravesamos particularmente un momento muy difícil, nuevamente, muy álgido y muy crítico, y pensamos que cuando un niño nace en contextos vulnerables, por el derecho mismo de nacer, ser y pertenecer, no tiene aseguradas las mismas posibilidades de acceso a la variada oferta cultural de la comunidad. Y eso lo diferencia mucho de otros niños. La posibilidad de desarrollo cognitivo y afectivo será desigual. Y decimos desigual, no diferente. Tener diferencias es parte del proceso constitutivo. La desigualdad refiere a las oportunidades de acceso que tienen los niños y las madres, padres, al acceso de bienes materiales y simbólicos. En este contexto, los niños y sus familias construyen sentidos que contribuyen al proceso de subjetivación y la posibilidad de adquirir herramientas cognitivas. Ello determinará el mayor o menor despliegue de las competencias de los niños a futuro. Cuando nos vinculamos con las familias, con los niños, nuestra palabra como intervención funda y habilita un despliegue. Cuando no hay palabra, se abre un espacio tan infinito como desolador, que comienza a cubrirse de preconceptos y certezas que amordazan. Necesitamos de otros para nacer, crecer, pensar, aprender y desarrollarnos. Y hoy se observa, como hace años muy poca palabra, muy poca comunicación en las familias, en los niños, entre las familias y los niños, lo que deriva en una importante situación de dificultad en el lenguaje y en la posibilidad de expresar y de comunicar de los niños. Acunar, bueno, como dije, hace muchos años nace cuando comenzamos a reflexionar cómo era ese punto de partida, de vida de los niños que nos llegaban después como pacientes. Había que volver sobre el trayecto caminado, reflexionar acerca de las características de esos primeros años, de las interacciones transcurridas y la simbolización lograda. No hay soluciones individuales para problemas tan complejos y compartidos. Y ahí nos encontramos con la aldea. Nos encontramos con mamás y papás enfrentando la dura tarea de criar. Y es en ese contexto en el que se materializan nuestras intervenciones. No pensar solo en el momento en el que es imperiosa la asistencia, sino trabajar a partir de construir observables, construir estrategias consensuadas con las familias para anticipar, para prevenir situaciones de posible conflicto, promoviendo acciones que desvíen el mandato acerca del fatalismo social y acciones que mejoren las posibilidades de aprender y desarrollarse. Y nació Acunar como dispositivo de prevención-acción. Nace del vínculo con las familias donde los niños aprenden lo que viven. Nace del respeto por las madres y padres que con distintas representaciones
respecto de la crianza de sus hijos ejercen su función parental. Acunar es un espacio de encuentro, donde un grupo de padres comparten sus inquietudes, preguntas, temores, representaciones en relación a la crianza de sus hijos en cada etapa evolutiva. Espacio que surge a partir de una necesidad y da cabida a la expresión genuina de los más diversos sentimientos. Allí no hay recomendaciones correctas o incorrectas. Se aprende a volver a pensar en acciones o situaciones, en mandatos o identificaciones. Un espacio que no encuentra espacio en otros dispositivos institucionales y que no tiene tiempos en el vértigo de la atención cotidiana. Los déficits importantes en el vínculo temprano entre mamás, papás y bebés, sean de carácter material, simbólico o emocional, afectan o alteran cualitativamente la constitución subjetiva, las interacciones sociales, la comunicación y facilitan los comportamientos restringidos. Cuando las condiciones de desarrollo deficitario persisten y se sostienen de manera permanente, el proceso de exclusión y desamparo, cesa la posibilidad de preguntar. Se naturalizan o invisibilizan los efectos obstaculizadores de un problema y se tiende a reducir el impacto negativo que los provoca. Allí Acunar crea lazo, teje redes e intenta pensar con los padres un esbozo de respuesta. Apelamos a los aspectos resilientes y tratamos de ser lo suficientemente flexibles para dar lugar a la singularidad de cada grupo y cada experiencia. Winnicott refiere que cada madre quiere ensayar su propia manera de maternar. Por lo tanto, es importante revalorizar y empoderar el rol de la función parental y mantener una actitud de apoyo, de orientación y fortalecimiento de las capacidades de cada familia para alojar, ofertar, estimular, detectar y, si no, pedir ayuda. Cuando las madres pueden compartir sus ideas y creencias acerca de la crianza, se identifican, se alivian, se informan y aprenden nuevas estrategias. Acunar tiene identidad cuando sostiene a los que sostienen, para que la transmisión de saberes y afectos circule. Un mensaje transgeneracional que bajo la forma de relato familiar y del discurso de la cultura inscribe a los sujetos en una genealogía y los sitúa en una historia que es a la vez individual, familiar y social. Nuestra propuesta es abordar a través de distintas temáticas los conceptos más importantes del desarrollo del niño. Se imbrincan en el relato que solo allí se despliega el sujeto biológico, el sujeto psíquico y cognitivo, que hace posible la existencia misma del niño como sujeto simbólico. En relación al futuro del proceso de aprendizaje de esos niños, cuanto mayor sea el déficit en el proceso de simbolización ofertado, mayor será la pobreza de los intercambios que tenga y menores sus posibilidades de crear herramientas eficaces en su aprendizaje. Acunar es una experiencia que da cuenta de nuestra responsabilidad y desafío por ser garante de los derechos de esos niños. Sostenemos que del contexto familiar, de las modalidades que allí se desplieguen, de la presencia de regularidades en las pautas de crianza, se construirán o no las condiciones óptimas de crecimiento que permitirá a los niños transitar un proceso de aprendizaje saludable y significativo. Y allí nos encontramos con las madres y con muchas historias muy difíciles, que las chicas ahora a través de un pequeño hermoso power que hicieron, nos van a contar. Lo que quería decir es que no es un dispositivo que también se pensó únicamente, como fue muchos años para el CESAC. La pandemia mediante nos hizo repensar cuando no podían entrar en los grupos de mamás y de niños al CESAC, y salimos afuera, digamos, ¿no? Salimos a la comunidad. Y nuestro trabajo entonces se diversificó, y además de mamás posibles en el CESAC, trabajamos con mamás en un CPI, que es un centro de primera infancia,
donde también las mamás acuden con sus niños más chiquitos, tal vez de 0 a 3 años, y con ellas trabajamos sus preguntas y sus demandas. A ver, chicas. Estoy. Bueno, algunos de nuestros objetivos e intervenciones tienen que ver, bueno, con lo que tratamos de plasmar en esta diapositiva, ¿no? De ir acompañando. Quizás quiero hacer una aclaración. Hablamos de mamás y de mujeres, porque particularmente en el CPI nos encontramos con las educadoras, que nos hablaban que la mayoría de las que se acercan con sus hijos o con los niños y niñas son mujeres, son las madres, y que se han encontrado con muchas situaciones donde quizás es la oportunidad de esa persona de salir de su casa, caminar hasta el CPI, dejar a su hijo y volver, ¿no? O muchas situaciones de violencia de género, bueno, varias cuestiones que nos fueron compartiendo, y que con ellas entonces pensamos en que el espacio de Acunar tenía que ser una merienda de mujeres, así lo llamamos, digamos, ese es el nombre que lleva el dispositivo en este momento, Acunar, merienda de mujeres. Perdón, ¿no? Sí. Porque también todo este dispositivo tuvo una serie de encuentros previos con las autoridades del CPI para juntas pensar, digamos, nosotras íbamos con una idea, el CPI funcionaba de otra manera, y juntas logramos llegar a esta situación, digamos, ¿no? Donde la merienda fue uno de los puntos muy importantes de encuentro. Bueno, y en este encuentro que tenemos con las mujeres, bueno, esta es la idea, ¿no? Acompañarlas y desde la grupalidad, desde los saberes previos, desde su saber como mamá y como mujeres, como personas, también poder acompañarlas en sostener el juego, el vínculo con sus hijos, en acompañar el desarrollo, en apostar a la comunicación, ¿no? Y hablamos de propiciar su inserción sostenida en el sistema educativo, porque también surgen muchas preguntas en cuanto a la adaptación de los chicos en el CPI, en por qué es importante sostener ese espacio, ¿no? En que ellos puedan insertarse en una institución educativa, bueno, ser sujetos de aprendizaje, ¿no? Acompañamos mucho desde ese lado. Bueno, vamos todos los jueves, ahí les compartimos una foto del CPI, gestitos. Los jueves vamos 1 hora, 1 hora y cuarto. Nos acompaña también siempre alguien del CPI, somos 4 coordinadoras. En este momento está Cristina, Sol, Liz y estoy yo. Prontito se van a sumar Ana y Barbie. Pero bueno, esos son los momentos del taller. Lo primero que hacemos es servir la merienda, vamos preparando entre todas bueno, algo para comer, algo para tomar, y bueno, nos disponemos en ronda, ¿no? Para poder compartir. Siempre es, como van cambiando las mujeres o las mamás que se acercan al espacio, siempre tenemos alguna que se suma, y entonces ahí siempre volvemos a presentar el dispositivo, nos presentamos nosotras y tratamos de que se presenten ellas. Bueno, los temas, algunos quizás arrancamos nosotras con algunos temas que propusimos, pero después siempre abrimos un buzón donde las mujeres pueden ir ellas proponiendo temas, ¿no? Y a partir de ahí, y pensando también en conjunto con la coordinación del CPI, fuimos armando nuestra planificación, ¿no? Hay temas que llevan más encuentros, y siempre pensamos alguna dinámica, puede ser algún juego. Hace poco hicimos como una actuación, algunas escenas, pusimos ahí el cuerpo. A veces tiene que ver con un cuento, y bueno, algo que dispare el intercambio entre todas, ¿no? Y muchas veces, bueno, las preguntas, lo que más también apostamos es que las mamás puedan compartir, bueno, cómo harían ellas, o responderse entre ellas, ¿no?
apostamos mucho a que circule el saber y lo que ellas también han vivido. Y siempre, bueno, nosotras desde nuestra mirada psicopedagógica acompañando y aportando también, ¿no? Es decir, Claro, pensando que ellas también tienen un saber a transmitir, ¿no? Vienen a veces muy desvalorizadas, vienen con una autoestima muy baja y naturalizando situaciones que son muy obstaculizadoras para ellas y para los niños. Entonces, esto de fortalecerlas, de estimularlas, nos pasó de una mamá que logró la adaptación y la recibimos con un aplauso y se sintió, digamos, como que nunca en la vida le había pasado algo así. Siempre desde el afecto, ¿no? Bueno, estas son algunas de las temáticas que estuvimos trabajando hasta ahora. Empezamos creo que en abril, ¿no? Sí. A ir al CPI. Bueno, estas son algunas de ellas. Bueno, les leo para que lo puedan ir. Lenguaje, alimentación, la adaptación del CPI que fue... si bien fue al principio, no es que solo fue al principio, ¿no? Porque siempre hay niños que se van sumando al CPI durante el año. Entonces es un tema que las mamás traen mucho, y muchas preguntas en cuanto a esto, entonces siempre va surgiendo bastante la adaptación, el tema de la autonomía, límites también, es un tema que solicitan también trabajar, compartir, muchas preguntas en cuanto a esto, a la socialización, ¿no? A poder que los niños se encuentren con otros niños, no solo en el CPI, sino quizás en otras actividades o en recreativas, ¿no? En el parque. El rol de la mujer fue uno de los primeros encuentros que trabajamos, ¿no? Que, como que apuntando a ellas, ¿no? Ellas como mujeres, cómo se sentían, dar un espacio para pensar, bueno, qué hacían antes, y qué proyectos tienen, ¿no? Qué lugar tienen para esos proyectos también. Bueno, violencia también fue otro de... Violencia fue muy duro también. Incluso para mí, desde que hace tantos años que estoy, viene una mamá que está presa con prisión domiciliaria y que solo la autorizan a venir a este espacio. Y a mí me pareció tan fuerte, viene con la tobillera, y es increíble, digamos, ¿no? Que este espacio sea el único que se permitió dentro de su, bueno, de su prisión o de su estar encerrada en la casa, que se le haya permitido este espacio como única posibilidad de salida. No sé, a mí me conmovió mucho. Y les compartimos algunos dichos de las mujeres, de las mamás que compartieron en los encuentros que fuimos teniendo. No sé si las chicas si quieren compartir ellas algo de estos dichos y de la dinámica, digamos, que se da en Acunar, que se fue construyendo. Solsi o Liz. Sí, acá estamos. Sí. ¿Nos escuchan? Sí. Bueno, nosotras pudimos compartir con Cris y con Euge este Acunar, digamos, reversionado, porque no se venía haciendo de esta manera, y a raíz de la pandemia, bueno, se pudo hacer esto de nosotras ir hasta el espacio y formar ahí junto con el CPI un lugar para estas madres. Y bueno, como significativo, más allá de los dichos que dijeron, nos pasó una situación en particular con una mamá que durante muchos encuentros manifestaba que le costaba dejar a su hijo en el jardín, y que, bueno, tenía dificultad en relación a esto. Nosotros trabajamos la temática de la adaptación y demás, hasta que un día vino al espacio muy contenta diciendo que había confiado, como nosotros le habíamos dicho, que es la que dice ahí, tengo que confiar en mí, en mi hijo,
en el CPI, confié y me fui tranquila, y que era el primer día que su hijo había podido asistir todas las jornadas del CPI, y que ella estaba tranquila de eso. Entonces, bueno, entre el resto de las mamás se le aplaudió, como que ella en ese momento se dio cuenta de todo el transcurso, que había pasado varios encuentros en los cuales hablamos sobre esto, y de alguna manera ella pudo confiar en el espacio, confiar en el CPI para poder dejar ahí a su hijo. Y esta misma mamá, al encuentro siguiente, cuando nosotras llegamos a armar la ronda y armar la merienda, ya había armado todo. Nos encontramos con que nosotras llegamos y ya estaba armada la silla, ya estaba puesta la mesa, se había apropiado tanto del espacio que se había animado hasta recibirnos ella a nosotras. Así que, bueno, nada, eso como para compartir algo. Sí, con respecto a eso, creo que esa es una situación, digamos, de lo más rico de estos encuentros. Creo que eso también es el propósito. No solamente nosotras por ahí llevar un saber, sino los intercambios que se dan entre ellas. Por eso nos pareció importante registrar algunos de estos dichos. De hecho, hasta en el último encuentro comenzó una nueva mamá y también dijo algo muy fuerte que quiso compartir con el resto, siendo su primer día. Eso también era nuestro. No sé si se acuerdan que esa misma mamá ofreció otro ejemplo a otras mamás, es decir, ya se entabló una relación en que ella le hablaba a las otras mamás y dijo, está bien si yo a mi hijo cuando le tengo que decir que no, le digo que va a venir su padre, que es una persona desagradable y que a él le da miedo y me hace caso entonces. Y bueno, ahí lo abrimos al resto de las mamás, a ver qué pensaban. Esta es la modalidad, no bajar línea de lo que está bien o de lo que está mal, sino qué le parecía al resto de las mamás. Bueno, y finalmente esto, ¿no? De que no había que asustar no hay que educar o no hay que enseñarle los límites a través del miedo con nadie, aunque el padre a lo mejor era realmente un monstruo, pero los niños tienen que apropiarse de los límites, de lo que pueden y no pueden ellos mismos. Bueno, como otro ejemplo de esa misma mamá que vino un día y la verdad fue súper útil. Bueno, y también para contar un poquito más, a su vez, bueno, trabajamos con el CPI también teniendo en cuenta las preguntas que se hace el CPI, sus preocupaciones, las dificultades que tienen para trabajar con algunas familias o con algunos niños, y tratamos de tener en cuenta esto también para trabajar en el taller. Entonces, por ejemplo, en algunas oportunidades nos manifestaron esto de que a los chicos les cuesta sostener el no, entonces, bueno, esto lo pudimos recuperar para también trabajar con las mamás, esto para poder ayudar en las dificultades que van surgiendo en el CPI, ¿no? Y hacer un trabajo en conjunto. Sí, Eugenia, que también se llama la coordinadora del CPI, me comentaba que los temas que las mamás sintieron como más importantes fue la lactancia, cómo dejar o cómo manejar esa situación de la lactancia y límites, que en general son mamás que tienen que trabajar muchas horas, muchas. Entonces todo lo que uno a veces habla en relación a la crianza, a mí me parece que tiene que primar la cautela, porque es fácil decir hay que jugar con los niños, hay que leerles un cuento, hay que hacer, y las vidas de estas familias son muy diferentes. Entonces, me parece que nuestro desafío es encontrar la palabra que valorice y que al mismo tiempo haga pensar a una mamá a ver si hay otra manera, si hay un huequito, si hay un tiempo, si hay un modo en el que puede estar de otra manera con su hijo. ¿Y ustedes cómo se sintieron? Liz y Sol. Para nosotras, bueno, hablo por mí, no Sí, sé, sí, fue como una experiencia distinta esto de trabajar con las familias y distinto también en que sea extramuro, ¿no? Por ahí uno se siente más cómodo en el espacio en el que está más habituado, y esto de ir a otro lugar, tocar la puerta, bueno, armar el espacio
espacio, esperar a que las madres vengan. Nada, fue como todo muy, muy diferente a lo que veníamos haciendo. Así que es súper enriquecedor. Sí, como dice Sol, es un trabajo realmente territorial, yo lo llamo, vas al lugar, y creo que esa es la parte más rica, al menos yo no había tenido una experiencia de ese estilo, pero la verdad que me gustó mucho estar en contacto directo, también el hecho de trabajar no solamente con todo lo que hay detrás, porque uno ve el taller, ¿no? Pero todo lo que hay detrás es el CPI buscando un lugar, buscando una sociedad de fomento, preparando la merienda, nosotras yendo, creo que toda esa red estaría bueno, digamos, que se replique más ese tipo de trabajo, y creo que es lo que mejor, digamos, se puede ir construyendo, la mayor experiencia te puede llevar yendo al lugar, y eso, digamos, me llevo eso del acercamiento, de estar ahí en contacto directo. Nada, mucha nostalgia de cerrar ese espacio, pero bueno, de que se siga construyendo y continúe, eso también creo que es muy satisfactorio. Algo que se empezó a construir por fuera, pero que continúe, creo que eso también es digamos, eso sería como muy gratificante. Sí, a mí me gustaría que pensemos que, bueno, que nuestras intervenciones en los dispositivos preventivos tienen tanta fuerza y significación como las intervenciones que se hacen en la clínica o en un consultorio o en un tratamiento. Es decir, me parece muy importante llegar a las mamás y poder trabajar con ellas, mamás o papás, en este caso mamás, para que puedan pensar antes que suceden, ¿no? Para que puedan tener los signos de alarma, para que puedan compartir, para que se sientan aliviadas de que otras mamás les pasa lo mismo o algo parecido, y que vayan creando conciencia respecto de cómo sus niños pueden desarrollarse de manera más óptima y poder intentarlo. Me parece que la intervención es muy significativa y la devolución que tenemos de ella, así me parece que lo corrobora. Bueno, para cerrar, les compartimos esta frase con la que empezó Cris la presentación. Para educar al niño se necesita la aldea entera. Creo que es algo que nos va acompañando en este dispositivo, en los encuentros, siempre con la mirada puesta, ¿no? en acompañar el crecimiento de los niños y niñas, acompañando a quienes están apostando a su crianza, ¿no? Sí. Y no pensar que porque vienen de un origen o que están en una situación de extrema pobreza, de extrema dificultad, no pensar que eso ya es determinante, digamos. Me parece que la actitud, la que más ayuda a estas familias, es pensar que siempre se puede pensar con otro y salir y pensar algo diferente y ayudar a nuestros hijos y no caer en el espiral de ser pobre, escuela pobre, intervención pobre o acceso a lo simbólico de manera pobre. Pensamos que no. Muchas gracias. Bueno, gracias. No sé, ahora... ¿Les parece si dar lugar al intercambio? Hay algunas cosas que les dijeron por el chat, agradeciendo y rescatando esta tarea. Raquel Geller decía, da ganas de volver al centro de salud, la verdad que hermoso. Así que bueno, abrimos para intercambio tanto de esta última exposición como la de María Tocalino. Si hay preguntas, bueno, lo que quería decir, bueno, nada, la felicito y me encanta escucharlas y escuchar lo que hacen. Y además lo que pensaba es que, bueno, yo digo, mis pacientitos, los del hospital, van al CPI. O sea, digamos, lo importante que es para estas mamás esos espacios desde el CPI, digamos, desde una institución que no tiene que ver digamos, con la complejidad, con el problema, con la enfermedad, sino ligada justamente a la educación, a la primera infancia, ¿no? Me parece que son muy importantes las intervenciones que se hacen en ese terreno, ¿no? Así que sí, realmente la felicito.
Sí, y pensaba en un montón de niñitos nuestros que están en el CPI, porque por la edad, a los primeros, digamos, instituciones que acceden para justamente enriquecer y acompañarlos en la crianza son los centros de primera infancia, ¿no? Claro, recién estaba leyendo que en provincia algo parecido son los CAPS. También, digamos, no sé, no conozco exactamente cómo funcionan, pero también, digamos, funcionan en un primer nivel de atención. Sí, sí. Patri ahí pidió la palabra, Patri Orge. Bueno, me encantaron las exposiciones y me quedé pensando en lo último que comentó María respecto de esa cohorte de niños seguidos, en donde hubo un diagnóstico inicial de riesgo y con intervención se mejoró la performance, y aquellos que no tuvieron un diagnóstico inicial de alguna dificultad, no hubo intervención, descendieron en sus logros, ¿no? Entonces yo pensaba, qué necesidad de acompañamiento y de intervención que hay, que después se continúa en lo que ustedes mostraron respecto de acompañar la crianza, ¿no? Me quedo pensando en que hay mucha necesidad de acompañamiento. Esto, no sé, digamos, no sé cómo fue seleccionado ese grupo, esa cohorte que se siguió, pero cuando no hubo intervención hubo descenso en las adquisiciones. Entonces me parece como, más que necesario, me parece que hace falta afuera, en las familias, hay poco afuera. Y me parece que las instituciones le devuelven algo, eso otro que las pueda hacer repensar la dinámica en la que vienen, o ver con otros ojos a sus niños, cosas que a lo mejor se les están pasando por adelante y no son puestas en cuestión, no son vistas como una dificultad. Con lo cual, me encanta el espacio del CPI, Cristina. Hermoso, y bueno, diagnosticarlo y verlo, María. Sí, sí. Sí, digamos, la otra cuestión que, digamos, nuestra población del hospital, un gran porcentaje de estos niños que eran parte del consultorio, también los ubicamos en este doble riesgo biológico y social, ¿no? Donde a veces sostener los seguimientos es complejo, son familias que no son de la zona, a veces es difícil articular con otros sectores, bueno, muy lejanos, es como complejo, ¿no? Y a veces esto como no siempre, digamos, esa inequidad que hay, ¿no? Como que planteaba inicialmente también esa desigualdad, no esa diferencia, sino esa desigualdad de a veces que hay en relación a los accesos y a lo que uno puede ofrecerles, ¿no? Sí, contestándole un poco a Patricia, creo que muchas veces funcionamos hasta como espacio de interdicción, ¿no? En esos vínculos de mamás solas que crían hijos, o mamás acompañadas pero solas. A veces funcionamos como espacio de interdicción, y me parece que eso es como muy útil. Y lo que representa, me parece que este primer contacto es la taza de mate cocido, digamos. Esto es como lo primero que representa desde qué manera llegamos a ellas. Sí, yo quería, no sé si hay ahí otras preguntas. Están Marcela, Eliana y Oscar que quieren hablar. A ver. Vamos en ese orden. Marcela. Por acá, Marcela. No, yo justo mencionaba, yo trabajo en un CAPS, en un centro de atención primaria de la salud en la provincia. Y sí, son centros, digamos, no es como como el Cesar, son ustedes. Y también todo el tiempo veía el reflejo también un poco de nuestro trabajo, ¿no? Y digo, lo importante que es, ustedes hablaban de Cristina, creo que decía esto de que había poca palabra, ¿no? Poca comunicación, y esto de poder pensar estos dispositivos donde también las palabras y el saber de las familias sea valorizado, ¿no? Porque a veces las familias vienen a nosotros, bueno, al CAPS o al hospital también, a pedir que le digamos qué hacer con ese niño, como si ellos ya no tienen nada que hacer.
Entonces, me parece que esta mirada de intervenir tempranamente, de empoderar, digamos, de acompañar las crianzas desde este lugar tan amoroso como lo reflejó Cristina, ¿no? Hablando del abrazo y de maternal, y desde este lugar, me parece fundamental esto, ¿no? Empoderar a estas mamás o a estas personas gestantes o a las familias que vienen para que nos acompañemos, que a veces vienen para que, no sé, les demos un diagnóstico, les demos una receta, les demos un tip o algo para resolverlo, y en realidad devolverle esto implica esto, ¿no? Implicarlos a ellos mismos en este proceso, en este camino o este trabajo tan arduo que tiene que ver con las crianzas, ¿no? Eso nada más. Excelente el encuentro, la verdad no me encantó. Muy claro. Gracias. Eli. Sí, hola, buen día a todas, ¿cómo andan? Nada, yo escuchaba hoy todo el encuentro y me parecía como, me aparecieron como varias ideas. Primero digo, cuando me preguntan qué hace una psicopedagoga en un espacio de salud, en una institución de salud, y tipo, hola, ¿qué tal? Damos como otra mirada, ¿no? Me quedaba pensando en lo que compartía María, y habiendo pasado por dispositivos también, creo que la experiencia nos permite también pensar desde otro lugar, pero digo, qué importante como correrse de esta mirada tan médica en donde se baja una línea, se los deja ir y que vuelvan, ¿no? Si bien el control pediátrico es súper necesario, me parece que poner en encuentro y en un tratamiento, en una trayectoria, sea la que fuese, de salud, incluso el escolar. Entonces pensaba esto, ¿no? Qué necesidad de encuentro y de como poder ponernos en una misma línea y empezar a hacer circular saberes y a veces como brindar, digo, poder brindarle la idea a una familia que tiene un bebé internado de que le pueda leer y que abrir la palabra en ese espacio, creo que es tan necesario porque son familias en shock, ¿no? Que necesitan esta apertura y quizás ni se les ocurre o no lo pueden pensar, y digo, que haya otro ahí abriendo esa puerta, es una intervención tan necesaria. Esto tal vez ahí los papás no lo pueden pensar, y después en los espacios donde hay encuentros de madres, ¿no? Y lo digo de madres porque en esta época, ¿no? La mujer, su rol y demás, y tomando un poco del otro curso del año pasado, cuando hablábamos de cuestiones de género, esto de la comunidad, de las mujeres siempre como en comunidad, y pudiendo producir ahí algo distinto. Creo que todos los dispositivos en donde hay grupalidad permiten hacer cambios de otra índole, porque esto no se baja el saber, sino que se pone en cuestión. Entonces rescataba esto, ¿no? Pensar también dispositivos tan necesarios y en una época en donde todo es atención individual, ¿no? Por más que, por ejemplo, yo trabajo con un equipo interdisciplinario, pero todos estamos como trabajando de a uno. Y ayer en una reunión decíamos, che, qué importante que la reunión la hagamos en el equipo entero, pudiendo hablar con las familias, que vengan, ¿no? Digo, me parece que es como tomar en valor esto también, ¿no? Intervenciones en grupo, de poder hacer circular palabra, de no bajar contenidos así directos, y me pareció como súper interesante todo lo que planteaban. Y lo extiendo a esto, en el CESAC, cuando se hablaba de los grupos de padres, ¿no? Que bueno, también iban mucho las mamás, el trabajo que hacían los padres ahí, como poniendo una pregunta y empezando a pensar juntos, creo que es súper valorable, ¿no? Entonces, nada, esta clase como que me remitió a todo eso. Ahí está, listo. Perdón, acá en el chat preguntan si se podría compartir el mail de Cris y de María. No sé si quieren quizás pasárnoslo al equipo y después lo mandamos por mail, o lo quieren compartir ahora. Ahí está. Ahí yo, espera que... Ahí te ponen. Mientras, Marcela, ¿querías decir algo más? Oscar parece que se arrepintió, está manejando. Sí, está manejando. No es muy conveniente.
Sí, sigo hablando. No, hablaba esto de la disponibilidad, ¿no? De la disponibilidad nuestra de los profesionales, ¿no? Que a veces contaban las chicas ahí con situaciones graves que deben tener con nenes prematuros o con situaciones de salud graves en el hospital. Esto, prestarnos nosotros como esta disponibilidad, ¿no? Yo cuando decía Eliana, bueno, de pensar en el libro o en el juego, en un nene en una situación grave de salud, que a veces el shock te paraliza, entonces prestar palabra, prestar cuerpo, ¿viste? Abrazo, eso me parece súper rico y bueno, nada. Sí, y a veces son como actos que uno dice, bueno, parece que me corro de mi función, de mi rol, pero no, es esto lo que tengo que hacer. Me acuerdo, por ejemplo, una vez que estábamos en la sala de madres de la NEO y llega una mamá nueva que recién ingresaba y bueno, nada, no tenía ni ropa, se había venido con lo que tenía puesto, no había sábanas para la cama bueno, que le tocaba, que había quedado, y bueno, y esto de decir, bueno, vamos a voluntarias, vamos a buscar las sábanas, digamos, cómo era parte de este alojamiento, ¿no? Ir a buscar con ella las sábanas. Y yo quería leer una breve escena, porque la verdad que es muy rico cuando uno puede registrar cosas que pasan y los dichos en estos encuentros. En la sala de madres hay cuchetas, donde, bueno, las mamás es el lugar que habitan mientras los bebés están internados en la sala de cuidados intensivos, y ellas tienen el libre acceso, ¿no? Nosotros también tenemos una mesa, pero sin merienda hasta ahora. Antes era con merienda, pero la pandemia nos cambió todo allá adentro. Laura, desde su cama cucheta, la de arriba, dice no sentirse bien, le duele la panza, está indispuesta. Se va a quedar acostada mientras otros estamos alrededor de la mesa. Y si te leemos un cuento, proponemos, a lo mejor calma. Su sueño de chica era poder dormir en la cucheta de arriba y no la dejaban. Sueño cumplido, dice, y encima que me lean un cuento, dice acurrucada debajo de la frazada. Y bueno, para nosotras esta fue como una escena de infancia, de alojamiento, de sostén, ¿no? Porque como decía otra mamá, hay días con bajones y días que estoy bien, hay que estar acá, ¿no? Así que bueno, creo que esto de poder sostener al que sostiene, que en este caso eran ellas, es como una función importante de la intervención, ¿no? Bueno. Sí, Oscar, ¿querías decir algo? Sí, no, bajé las manos porque vi que estábamos sobre la hora y no quería, pero agradezco muchísimo la exposición de María y el relato de la experiencia hospitalaria. Me parece que enriquece mucho nuestra posición de psicopedagogas y psicopedagogos comunitarios, y también al equipo de ACUNAR. Yo creo que, como dice Patricia Orge, ¿no? Cuando la familia necesita un sostén y está desfondada, el hospital aparece como una institución que andamia, ¿no? Y eso es una política de cuidado. Y el proyecto que ambas están contando habla de una clínica de la ternura, es decir, tanto desde el Estado como desde las prácticas profesionales hay un trabajo de recomposición de redes, y no puedo dejar de reflexionar acerca de que se trata del pan y del símbolo, ¿no? El mate cocido, la mesa, y los cuentos y las metáforas, así que son experiencias muy potentes que es importante seguir replicándolas, tanto en Cava como en provincia de Buenos Aires y otros lugares, porque yo creo que ese es el camino, ¿no? Origen no es destino, origen no es condena, y nuevamente felicitaciones para María y para el equipo de ACUNAR. Sí, yo quería, por ahí, me vienen apareciendo imágenes en relación a lo que contó María. Tengo un recuerdo también de una mamá que dejaba su bebé recién nacido como a 200 metros de la máquina de coser, y en una reunión de encuentros con mamás,
las otras mamás le dieron ideas de cómo con un cajón que trajeron en la siguiente oportunidad, lo forraron, lo entelaron, digamos, lo pusieron tela, para que ella pudiera estar cerca de su bebé, y, digamos, o poner eso cerca de la máquina de coser. Y fue un trabajo entre ellas, digamos. La verdad es que a ninguna se nos, no fuimos al taller con la idea de cómo hacer para estar cerca de los hijos, sino que surgió del propio intercambio entre ellas. Y lo segundo que quiero decir es que hacer actividades o llevar a cabo dispositivos preventivos no significa algo menor, no es algo que hacemos cuando tenemos, bueno, un ratito. Está sostenido por una planificación, por una posición teórica, por un trabajo, digamos, ¿no? Por ideas que están muy digeridas y por un posicionamiento ideológico importante, digamos. Vamos con todo a escuchar a las mamás. Así que abogo porque esto se replique. Bueno, miles de gracias a las dos, a las compañeras, a las residentes, a Euge, y sobre todo a Cris y María. Y bueno, nos estamos viendo pronto, quedamos en contacto, y bueno, creo que no hacen falta más palabras. Gracias. No, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un gusto estar. Muchas gracias, María. El 13 corazón.